¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos hoy a Hablemos Claro de vuelta. Hoy vamos a hablar de cómo comprender a mi hijo adolescente. Entonces, estamos avisando, están avisando a mis seguidores, así que voy a esperar un momento más. El tema hoy continúa con el tema de la semana pasada, ¿sí? Donde hablamos más en general. Entonces, el punto principal de cómo comprender a mi hijo adolescente, me gustaría hoy abordar el tema de qué le pasa al adolescente. Entonces, para poder comprenderlo, es como muy importante comprender los profundos cambios corporales, ¿sí?, que están sucediendo. Es decir, por un lado está el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el sexual. Adquieren una madurez que no tenían, y no es algo que el adolescente pueda manejar, es algo que le pasa, ¿sí? Le pasa en el entorno, y esto que le pasa lo hace percibir mucho más presente dentro de sí mismo y mucho más conciencia de su propio entorno. Entonces, esta conciencia del entorno y esta nueva percepción de los cambios corporales que le están sucediendo, en donde hay algo también de bajón, porque se pierde, digamos, toda esa magia de la infancia ya aparece lejana y como perdida. Entonces, esta vivencia de lo que se pierde y del nuevo mundo en el que se está inserto, hace que este joven empiece a buscar explicaciones y razones, pero al mismo tiempo, por estar vivenciando todos estos cambios internos, también pasa que se dan momentos de mucha exaltación y momentos por ahí de bajón. Entonces, ¿qué me pasa a mí como adulto si yo comprendo esto del joven? Bueno, primero es comprender que este joven ya es distinto, digamos, si tiene de 10 a 19 años, ¿no? Pero vamos a tomar un punto medio, ¿no?, de la adolescencia. Pero ya empieza esta búsqueda, ¿no? Ya inclusive a los 9 empieza muchas veces esta búsqueda, y en las mujercitas un poquito antes, pero no están estos cambios corporales. O sea que con los cambios corporales se corona una vivencia interior de que estoy acá y de que afuera es mi entorno, y lo tengo que entender desde mi percepción. Bueno, entonces yo como adulto, ¿qué hago frente a este adolescente? Uno de los principales temas es empezar por respetar este proceso de profundo cambio que este adolescente está vivenciando, y también comprender que los momentos de exaltación son momentos que le pasan, y yo no tengo por qué identificar a ese joven con esos momentos de exaltación. Es decir, sos violento, sos esto, sos aquello, ni tampoco con los de bajón. ¿Por qué? Porque esos son producto de estos cambios. Lo que tengo que reconocer es este proceso que le está pasando de encontrar el entorno desde sí mismo, ¿sí? Entonces, desde ahí yo puedo insertar límites en concordancia con él, porque por más que este joven pueda no tener los límites internamente, que no los va a tener, yo como adulto, con respeto, puedo poner estos límites, porque estas cosas que le pasan de exaltación y bajón, que van a seguir pasando, son momentos donde están gobernados por el deseo, la emocionalidad extrema, o la sensación de ser juzgados por el entorno, por todo esto nuevo que les está pasando. Entonces, yo como adulto, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, una de las cosas principales es, dentro del respeto, también comprender la importancia del límite, ¿sí? Un límite que no sea desde mi capricho, que no sea intentar que vuelva a ser niño, que yo entienda como adulto que tiene una personalidad que se está formando, y también comprender que es un proceso que va a terminar. No es que este adolescente va a ser eternamente adolescente. Yo puedo disfrutar de esta adolescencia si yo puedo comprender con mucho respeto esto que le sucede internamente, y donde yo no voy a poder entender qué se conforma en esa personalidad, porque eso es algo nuevo, es distinto de mí como adulto. Es una persona que su emocionalidad lo está formando de una determinada manera, que va a tener que ver algo, por supuesto, con la familia, pero va a tener que ver con algo propio también. Entonces, con ese respeto, sí, comprender que los momentos de exaltación y los momentos de extremos bajón son momentos que son como coletazos de esta nueva vivencia que están apareciendo. Y ahí sí, el límite tiene que aparecer como una manera de
ir conteniendo temporalmente hasta que este joven desarrolle los recursos internos para poder pararse frente al entorno desde su propio yo. Pero sí, digamos, como adulto tengo que entender que este yo ya se acercó a este joven, que su propio yo ya empieza a acercarse, pero, digamos, con esta nueva corporalidad que todavía no sabe manejar. Entonces, digamos, ¿qué hago yo como adulto, ¿no? Frente a eso? Primero, comprender que necesita este joven explicaciones, razones, comprender este entorno que lo rodea. Y que si yo como padre no soy una persona que realmente le cierre en las razones que le doy, va a buscarlos afuera. Es muy probable que encuentre modelos, depende qué pasó en la familia, si los modelos van a ser desde el descontrol, por ejemplo, o quizás figuras de la música, o va a buscar modelos dentro de determinadas familias, otras familias que le agrade como el padre explica o como la madre explica. Puede que encuentre grupos de amigos, y ahí como padre es muy importante estar presente, ¿no? Estar presente no para decir que no, pero sí para poner límites que sean noes, que tengan que ver con que entiendo el proceso que le está pasando y con respeto. O sea, no pueden ser noes absolutos, te prohíbo tal cosa, porque es muy probable que si uno juega al poder, esa relación se quiebre. Pero sí, si uno pone límites claros, con permisos claros, el vínculo no se va a deteriorar tanto durante la adolescencia, pero sí tiene que aparecer el límite. Por supuesto, no puede ser que el joven, dentro de esos momentos de exaltación y de bajón, haga lo que quiera. Puede hacer muchas cosas que quiera, pero siempre con límites. Puedo poner ejemplos, por ejemplo. Me he encontrado que cada vez más se dan casos de chicos, por lo menos con los que se contactan conmigo, que los chicos están encerrados en su habitación, jugando a los jueguitos. Las chicas también con el teléfono permanente y no salen, no tienen ganas de hacer nada, colaboran a desgano y no se puede entender que no tienen futuro, no saben qué quieren hacer por su futuro. Bueno, esto del futuro puede ser que en algunos adolescentes se da, pero en general aparece a partir de los 18 años, 17, 18 años, con mucha más potencia, entender que estoy en mi entorno y que tengo un futuro en ese entorno. Puede haber casos que no, donde la persona, digamos, no fue como muy reconocida en la infancia y entonces no se puede encontrar, pero esos son casos extremos, ¿no? En general, esto se da en el joven, pero hasta llegar a esa edad, pareciera como que tiene el mismo valor que salga con su amigo Pepe o su amiga Pepa que rendir en el colegio una materia para recibirse. Es como que no hay prioridades desde el futuro, ¿no? Uno ve como que las prioridades son tan importantes las relaciones como o el jueguito que tengo que jugar que las materias del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿El chico es tonto? No, pasa que tiene que conocer ese entorno, pero todavía esto que le pasa es una revolución interna, pero entender cómo mi yo soy juega en el entorno, eso tarda un poco más. Como padre, sin presionar mucho, pero sí nombrándolo, eso puede estar, ¿no? Y puede ser verbalizado. Sin descalificar, porque también, digamos, esto nuevo que le pasa corporal lo tiene que ejecutar en público, o sea, con los amigos, se encuentra ahí, se siente avergonzado. Todas estas cosas, digamos, yo puedo comprender y sin exponerlos, sin hacerlo pasar vergüenza, acompañarlos, acompañando sabiendo que termina, porque más o menos a los 18 el joven se pone mucho más afín de los padres, a excepción que los padres sean esos padres que presionan mucho desde lo dialogal, entonces el chico no se puede revelar y entonces la adolescencia se alarga. Tenemos adolescentes hasta los 21, 22, gente que se comporta de manera adolescente, como estos que nombré. ¿Qué pasa con estos jóvenes que se comportan como adolescentes? Bueno, en general es el entorno el problema. El entorno es tan argumentativo sobre cómo debe pensar, sentir y querer que los apabullan. Entonces se aíslan, ¿sí?, con la televisión, con el jueguito, con el teléfono, con el marihuana a veces, se aíslan de todo porque les resuena que todo lo hacen mal desde la mirada del
del adulto. Entonces ahí los casos, que han sido casi todos los que he tenido, se resolucionan cuando le decís al entorno cómo comportarse. Es decir, a papá, mamá y los hermanos que imitan a papá, mamá tienen que cambiar de actitud e inmediatamente ese joven se sale de atrás del búnker y asoma la cabeza para empezar a participar en la vida. Pero bueno, son casos, ¿no? Como estamos diciendo. Tenemos también el caso de, uno puede ver, por ejemplo, dice, tengo casos que dicen, mi hija parece que empezó la adolescencia a los 8 años. Bueno, parece, no es adolescencia propiamente, ¿no? Voy a ver acá una pregunta. ¿Qué pasa si se cierra en sí mismo y no quiere hablar? Si se cierra en sí mismo y no quiere hablar, tiene que ver con el entorno eso. Es decir, una persona que se cierra en sí mismo y no quiere hablar es porque no siente los niveles de seguridad en el entorno para hablar. Entonces, lo que yo tengo que revisar es cuál es mi actitud de escucha. Mi actitud de escucha es, ¿escucho desde la ansiedad para querer salvarlo, para cambiarle la vida? ¿O escucho? Y ahí me voy a encontrar con que mi nivel de ansiedad es muy, muy grande para escuchar. Y por ende, no le da los niveles de seguridad para hablar. Una de las maneras por empezar es empezar a dejar de esperar que él hable y empezar a contarle las propias cosas, como lo que hice hoy, con tranquilidad, y salir de la situación de ansiedad en la escucha. En general, cuando pasa eso es porque el que escucha es el adulto que tiene un nivel de ansiedad altísimo. No sé si eso responde a tu pregunta. Quería comentar también este caso de los chicos que me dicen mi hija tiene 8 años y ya parece adolescente. Bueno, a los 8 años en la niñita, 7 años y medio a veces, un poquito más tarde en los varoncitos, empieza esta visión, esta percepción de que el afuera es otro. Pero lo que no empieza todavía es esta sensación de que mi cuerpo, que no manejo, está haciendo cambios que están fuera de mi voluntad y que me generan más deseo, más intensidad emocional y más sensaciones que no reconocía corporalmente. Entonces esto, lo que pasa a ser es un adicional a la crítica, porque ya esta persona ya se siente un jugador en el entorno, pero se siente un jugador inseguro, que no conoce las cartas que va a jugar. Entonces esto hace que me da vergüenza, de pronto me enojo mucho, de pronto me largo al llorar mucho, de pronto no quiero salir de mi habitación, ¿sí? Estos momentos extremos no son el joven, son reacciones a estos cambios rápidos que le está pasando, ¿sí? Entonces eso yo como adulto no tengo, pero bajo ningún concepto que asociara al joven, decir vos sos esto, lo del momento del bajón o lo del momento de la exaltación, porque ese joven es otra cosa, ¿sí? Es el que está buscando entender el entorno, comprender razones, explicaciones, ¿sí? Ese es el entorno. Gabriela Victoria, yo lo que te pido es que me mandes un privado, ¿sí? Y hablamos del caso, si querés, ¿sí? Con esto yo quiero dar un pantallazo, como más o menos comprender, ¿no? Que mi adolescente hasta los 12, 13 años entiende que él está fuera del entorno, ¿no? Y puede hacer preguntas realmente horribles o ejecutar preguntas capciosas cuando quiere un poco manipular, como comparar al padre con otro padre o a la madre con otra madre. Son preguntas que en realidad no son ejecuciones del lenguaje, pero que en realidad el chico no entiende mucho lo que está diciendo. Está queriendo molestar un poco por alguna razón. Es muy diferente lo que le pasa a un joven donde el cuerpo le empieza a crecer, donde su sistema respiratorio cambia, su sistema circulatorio cambia y el sistema respiratorio está íntimamente ligado a las emociones. Entonces lo emocional entero le empiezan a pasar otras cosas en el interior. Ya digamos, a los 9 ya el chico siente afuera es el afuera, adentro es el adentro. Pero ahora pasa una revolución interna y eso lo pasma. Pero también eso le genera un entender que ya es un jugador, ya es un ser en la tierra que quiere entender el entorno, quiere saber qué pasa. Entonces ahí yo sí me puedo encontrar con él y puedo decir, este es él. Los momentos extremos, para arriba o para abajo,
ese ya no es él, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí. Yo creo, digamos, que con esto, si no hay más preguntas, me parecería como interesante dejarlo aquí y quedar abiertas las preguntas que puedan hacer y posteriormente los contesto, ¿sí? Bueno, con esto me despido y espero que haya sido, bueno, de su agrado. Hasta luego.